¿Cómo están? Nuevamente vamos a proseguir con nuestro temario. Vamos a ver ya pues digámoslo así, el último subtema del tema número 1, generalidades del derecho. Y en esta ocasión el subtema es 1.4, ius naturalismo, ius positivismo y realismo jurídico. Eso es lo que vamos a analizar en esta ocasión. Vamos a ver en qué consiste, cuál es su significado y bueno, pues las repercusiones que esto conlleva dentro de la vida jurídica. Vamos a comenzar por dar el concepto, arrojar el concepto de lo que es el ius naturalismo. El justnaturalismo proviene de los preceptos, de los conceptos del derecho natural, en los cuales el Estado debe tener siempre el deber de hacer, valer y respetar aquellos derechos que son de carácter fundamental dentro de la vida del hombre. ¿A qué me refiero dentro de la vida del hombre? Hay derechos que no deben de estar, digámoslo así, condicionados a cuestiones de ninguna índole, llámese política, llámese económica, social, moral, religiosa, etcétera. Entre este tipo de derechos, o más que derechos, son cuestiones que derivan de la propia esencia del hombre. Es decir, yo no puedo condicionarle la libertad a una persona. Yo no le puedo decir eres libre siempre y cuando votes por mi partido o hagas lo que yo quiera, o circunstancias de análoga naturaleza. Esas cuestiones, digámoslo así, quedaron en el pasado. Y son situaciones que, como les estoy comentando, no tienen por qué estar comprendidas dentro de un aspecto de negocio. La vida, la libertad, la no discriminación, la libertad de expresión, son cuestiones fundamentales en la vida del hombre, dentro del ser humano. Como consecuencia de ello, no pueden estar sujetas a ningún cambio o a ninguna circunstancia que pudiese mermarlas, que pudiese afectarles, y que desde luego queden sin ese reconocimiento por parte del Estado. Lo que el Estado hace en estas cuestiones es otorgar el reconocimiento, es reconocer esos derechos, esas cuestiones fundamentales que son inherentes a la vida del ser humano. Luego entonces, de ahí proviene la palabra justnaturalismo, cuerpo del derecho natural o derecho natural, dentro de una concepción más modernista, por así decirlo. Estas cuestiones aluden a estos derechos fundamentales, o sea, el justnaturalismo hace alusión a estas cuestiones de derecho natural. ¿Cuáles son las cuestiones del derecho natural? Pues a los conceptos de los que les he estado comentando, a la vida, de la libertad, de la no discriminación, etcétera. Esas son cuestiones que no pueden estar sujetas a ningún tipo de transacción, a ningún tipo de condición. Son cuestiones que el Estado tiene el deber de reconocerlas bajo cualquier circunstancia. Esa es la misión del Estado. Y esos son los aspectos que son materia de estudio del propio derecho natural. En eso consiste el derecho natural. Son principios los cuales provienen del propio justnaturalismo y que el Estado reconoce a través de implementar su vigencia dentro de las leyes del propio orden jurídico. Tal es el caso de la Constitución. En nuestro sistema jurídico, todos sabemos que estos derechos fundamentales, pues desde luego se encuentran inmiscuidos, reconocidos dentro del principal ordenamiento del país,
que es la Constitución. La Constitución es el ordenamiento que nos brinda esa seguridad jurídica, el de que cómo puedo saber que tengo derecho a esa libertad o derecho a vivir, derecho a expresarme, pues es la propia Constitución. Pero el Estado se vuelve en garante de esos derechos. ¿Qué quiere decir? O sea, yo te doy la garantía de que esos derechos son inviolables y que bueno, si en un momento dado el mismo Estado o cualquier autoridad o cualquier individuo pretenda pasarse de listo en cuanto a la validez o a la violación de esos derechos fundamentales, pues simplemente el Estado también tendrá medios para poder, digámoslo así, defender, amparar a aquellos individuos que se encuentren en esa situación desfavorable a través de los juicios constitucionales correspondientes. El juicio constitucional por excelencia, pues sabemos todos que es el juicio de amparo, y su finalidad pues es otorgar el amparo y protección de la justicia federal a aquellas personas que pues desde luego no hayan sido violados sus mismos derechos. ¿Ok? Entonces, esas son las repercusiones que conllevan o que forman parte del justnaturalismo. Espero que más o menos hayan tenido un panorama más claro de lo que es este concepto del justnaturalismo. ¿Ok? Bueno, vamos vamos a ver el juspositivismo. ¿Qué es el juspositivismo? No es otra cosa más que el derecho positivo. El derecho positivo es aquel que se encuentra plasmado en un ordenamiento jurídico o en una ley, no sé, en un tratado, en un acuerdo, cualquier circunstancia que el Estado le haya reconocido una validez formal. Ese es el derecho positivo. Ahora bien, el derecho positivo tiene dos grandes ramas, que son el derecho positivo y el derecho vigente. ¿Qué es el derecho vigente? El derecho vigente no es otra cosa que el mismo derecho positivo, pero como su nombre lo indica, es de carácter vigente, es actual. Es decir, para decir que una norma es actual, pues tiene que haber dentro del mismo ordenamiento una vigencia. Es decir, en el momento en que se lanza una nueva norma, establece su rango de vigencia. O simple y sencillamente que se lance una nueva norma que abrogue la anterior. Ahí se entenderá que la norma anterior pues ya quedó rezagada, ya no forma parte del derecho vigente. Será todavía parte del derecho positivo, pero ya no del derecho vigente o derecho positivo vigente. Esa es la gran diferencia entre estos dos aspectos, derecho positivo y derecho vigente. Tenemos nosotros, por ejemplo, normas de derecho positivo, como lo es, digámoslo así, la Constitución de 1857, que es una norma que es derecho positivo, que en algún momento tuvo validez en el Estado de la República, en el país en el que nos encontramos, pero que si hoy en día solamente nos sirve como un extracto de derecho positivo, como un documento histórico, pero que no será derecho vigente. Y derecho vigente, pues contrario a ello, será la Constitución que actualmente nos rige, que es la de 1917. ¿Ok? Entonces, estos son los aspectos que hacen alusión a lo que es el derecho positivo. Ahora bien, este derecho positivo vigente se encuentra plasmado en diversos ordenamientos jurídicos, a saber, entre ellos se encuentran el Código Civil, el Código Penal, Código de Comercio, etcétera. Todos estos ordenamientos, desde luego, siempre y cuando se encuentren vigentes, pues formarán parte de este derecho vigente. Entonces, espero que les haya quedado claro, muchachos, esta diferencia que se da entre el juspositivismo, estas ramas que separan al juspositivismo, que es el derecho positivo y el derecho vigente. Ya les señalé su diferencia, ya les señalé en qué consiste el juspositivismo, que es el derecho positivo, derecho de las letras,
que en algún momento tuvo vigencia, o bien que sigue siendo derecho positivo, pero que tiene una vigencia dentro de las propias normas jurídicas. ¿Ok? Bueno, pues con esto, muchachos, pues damos por terminado este primer tema, generalidades del derecho, y pues no me queda más que dejarles lo que va a ser la actividad de este tema número 1. Y esta actividad consistirá en realizar un resumen sobre las teorías de la ciencia jurídica, así como desmembrar el concepto de derecho bajo los argumentos que un servidor les ha brindado dentro de las dentro de las propias diapositivas. Entonces, ese será, compañeros, la actividad del tema número 1. ¿Ok? Bueno, pues con eso damos por terminado, vuelvo a repetir, este tema número 1. Nos vemos la próxima. Hasta luego.